Buenas noches, estimada abogada. Nuevamente este grupo está reunido para dar cumplimiento a una asignación más que se nos ha pedido. En este caso, el tema del procedimiento expedito para los delitos de flagrancia. Como sabemos, son los delitos que se cometen de manera, que son capturados de manera in situ y que la ley nos ampara para poderle dar algún tipo de trámite de manera eficiente y rápida. Tanto en el artículo 58, donde se habla sobre que los jueces de letra serán los que están, eh, tendrán el conocimiento para estos casos, como lo es el tema de la sustentación y la resolución de los mismos, y el tema de la aprehensión de las personas, que en el artículo 175 nos indica que la policía podrá aprender con o sin orden a cualquier persona que sea capturada infraganti cometiendo un delito o que sea capturada recientemente de haberlo cometido. Asimismo, cualquier persona lo puede detener y entregar a la autoridad competente. Para ello, también habla la ley sobre los casos de los allanamientos de morada, que nos dice de que siempre deberá de ser por medio de una orden judicial. Sin embargo, si es capturado de manera infragante, o sea, si se está realizando en ese momento, la ley puede darle el poder a las autoridades para que puedan hacer el allanamiento e impedir de que se dé estos tipos de delitos. En ese sentido, el procedimiento que nos habla el artículo 440 nos dice de que cuando estas situaciones se den, entonces la persona que ha sido capturada deberá de ser aprendida y puesta a orden del Ministerio Público para poderle dictar los hechos que han sucedido, los delitos a los que se les está acusando y el trámite que se dará en ese momento, que será de casos infraganti. Tenemos el trámite inicial, pues como comenté, se le hace notar al detenido los delitos a los cuales fue acusado de manera oral y también en ese momento se hace un nombramiento de la defensa técnica. El fiscal, una vez iniciada esta investigación, conformará el nombramiento de la defensa técnica del sospechoso. En caso que exista negativa por parte del sospechoso, pues entonces tiene dos opciones. Trae su propio abogado y este tiene 2 horas para hacerse presente, o si no, se nombrará a un defensor público de oficio. Le doy el pase a nuestro compañero Jorge Torres para que pueda dar seguimiento a lo que estamos hablando. En la solicitud, gracias Ramiro, en la solicitud cuando el fiscal considere pertinente se hace expedito y constituye la defensa técnica, se procede oralmente al juez y este toma la decisión en el momento. El juez escucha las partes, resuelve de inmediato oralmente y determinado si está o no los requisitos para aplicar este procedimiento de flagrancia. Todo esto sucede dentro de las 24 horas de la detención de la persona. Aparte de eso, el dictado de la medida cautelar sucede cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, lo que podrá solicitar así el juzgado de letras y esto es dentro que no debe sobrepasar los 30 días hábiles contado a partir de la notificación de la resolución emitida por el juzgado de letras. La audiencia de preparación, definida la procedencia del juicio expedito, se dará inicio a la audiencia de preparación al cual de las partes propondrán los medios de pruebas que utilizarán para acreditar estas pretensiones. Posteriormente se abrirá un turno para que planteen su caso y si hay excepciones de nulidades o la aplicación de cualquier medida alternativa al proceso. Con esto le doy paso a mi compañera María. Muchísimas gracias, compañero Jorge. Efectivamente, como usted lo mencionaba, en esa etapa de preparación, seguidamente se da lo que es la audiencia de juicio. Para esta audiencia de juicio, lo que se hace es lo siguiente: el juzgado comprueba la presencia de las partes como testigos y peritos en su caso, ¿no? La audiencia queda registrada digital en video y en audio, y esta tiene acceso a la audiencia tanto en video y en audio, las partes por medio de una copia que se les brinda.
Seguidamente de esto, en esta audiencia de juicio, el fiscal expone oralmente la acusación y en esta exposición que hace el fiscal describe los hechos, determina la calificación legal en este caso y señala del orden en que se van a evacuar las pruebas. El juez en su caso verifica que la acusación sea clara, sea precisa y circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. Caso contrario, el fiscal debe corregir oralmente en el acto y se escuchará a la defensa, como es el alegato, ¿no? En la apertura, por el principio de contradicción. ¿Qué sucede? Que también tenemos lo que es la realización del juicio. Esta realización del juicio se recibe lo que es la declaración del imputado, donde se evacúa la prueba propuesta por las partes. En esto participa tanto el Ministerio Público, el acusador privado y la prueba de la defensa. Seguidamente a esto se da lo que son las conclusiones y excepcionalmente, ¿verdad? Se aclaran conceptos con la venia del juez, donde participa el fiscal y la representación de las partes. ¿Qué sucede? Que se da la modificación a la calificación del hecho, ¿verdad? Donde participa de igual manera el fiscal, el acusador privado. ¿Y qué sucede? La víctima puede hacer uso de la palabra por una sola vez, aunque no haya participado en el proceso. Y en este caso también el juez pregunta al imputado si tiene algo más que manifestar en cuanto al proceso. El juez declara cerrado el debate o declara cerrada la audiencia y se dan lo que son las conclusiones de las partes. En esto, el juez declara cerrada la audiencia, cierra las partes dentro de 3 días, que son los 3 días que se dan, y notifica la sentencia y la proporción. En esto se da lo que es el recurso de apelación. ¿Qué sucede aquí? Va a la sentencia y se solicita el examen de la decisión de la recusación, ¿verdad? A excepción, en estos casos, puede ser la excepción o puede haber una nulidad en cuanto al proceso. El trámite de recurso de apelación también lo vemos reflejado en el artículo 356, donde se plantea ante el juez que dicta la sentencia, la interposición, como mencionaba anteriormente, que se da dentro de los 3 días siguientes a la respectiva notificación, y se da una contestación de agravios por el término de 3 días. Se da lo que es el personamiento de las partes dentro de 3 días siguientes a la notificación y el término de la distancia, ¿verdad? Que esto lo vemos en el artículo 443 del mismo Código Procesal Penal, ¿verdad? Donde dice que hay un día por cada 50 kilómetros y la Corte de Apelaciones resuelve en los 5 días siguientes, ¿verdad? A la recepción. Ahora pues le doy la palabra a la compañera Sofía para que ella continúe con la siguiente parte. Muchas gracias, Mari. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la acción civil de la querella, es decir, el procedimiento para deducir la responsabilidad civil. Esto lo atiende el Código en el capítulo 6 y este procedimiento para deducir esta responsabilidad pues comienza con una procedencia. Posteriormente viene una demanda. Luego tenemos que tener, por supuesto, el contenido de la demanda, una admisibilidad, orden provisional de restitución, reparación o de indemnización. Seguimos con la etapa de la objeción, pasamos luego a la audiencia, vamos a la prescripción y por último a la repetición. Esto para la responsabilidad civil. Pero también tiene lo que es las garantías. Tanto la víctima y testigos tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono privado o público. Esto lo establece el artículo 440 en su inciso K. Esto cuando tengan que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante un llamamiento judicial y por tiempo que sea necesario y así lo establezca. Luego vamos a la parte de los horarios. La localización y horarios, parte muy importante de este proceso. Mediante un reglamento se define la localización y horarios de los jueces, fiscales y defensores públicos y personal auxiliar de los mismos. Es importante saber que la fijación de los días y del horario de atención al público podrá establecerse en jornadas nocturnas, fines de semana, días feriados, días de fiesta nacional. Esto para una mejor prestación del servicio, ¿verdad? De la administración de la justicia. Y esto, según los términos
establecidos en nuestro Código Penal y que puedan cumplirse de manera efectiva. Paso ahora el micrófono a nuestro compañero José Antonio para que nos brinde una conclusión final. Adelante. Muchas gracias, compañera Sofía. En efecto, llegamos a la parte final justamente en el articulado 440, en los incisos M, N y O, y recurrimos primariamente a lo que es la duración del proceso. Yo creo que es válido recordar que cuando procede la aplicación del procedimiento expedito, hay que recordar que este procedimiento solo es que resume el procedimiento penal ordinario. Por tal razón, en ningún caso tiene que transcurrir un plazo superior o máximo a los 30 días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del tribunal en donde se va a dictar la sentencia. El incumplir estos 30 días, que es un plazo fatal, es responsabilidad disciplinaria para el funcionario que provoque la demora. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El 440N nos dice respecto a esto, creo que se ha mencionado mucho en el transcurso de las clases y todos conocemos lo concerniente a la jurisdicción y competencia, cuando nos decían que cualquier juez puede tener jurisdicción, pero las competencias lógicamente son delegadas. Recurrimos a la ley suprema, que es la Constitución de la República, en lo que refiere al artículo 313, precisamente en el inciso 12 de la Constitución, donde dice que se crea, se suprime, se fusiona o se traslada a los juzgados. Por lo tanto, existen jueces de letras en las diferentes regiones del país. Así que mientras se nombran los jueces de letras para procedimientos expeditos, para los delitos en flagrancia o más conocidos como comúnmente se dice los delitos infragantis, corresponderá su aplicación a los jueces de letras departamentales o seccionales en funciones, lógicamente se cumple el principio básico donde dice que la competencia es exactamente cuando se delega. Y en este caso, pues los jueces están legalmente autorizados para todo este proceso si no hubiesen los jueces correspondientes. Y cerramos con lo que todo aspecto legal, todo lo que es una norma escrita y todo lo que es el derecho en todo su esplendor, pues lógicamente siempre tiene que haber normas supletorias porque no es el contexto real de todo lo que pueda suceder en materia legal, pues siempre que haya una laguna reglamentaria, como lo conocemos los abogados, existen estas normas para colmar lo no previsto. Y aplicando la regulación que ya define el Código Procesal Penal de manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturaleza de la celeridad del procedimiento expedito, pues tenemos que recurrir a las que señala lógicamente el Código Proceso Penal, cerrando un ciclo en lo que inició nuestro compañero Ramiro en el artículo 58, referente a los jueces de letras y dando un respiro a lo que son todas las lagunas reglamentarias en relación a las normas supletorias que también las contempla este Código Procesal Penal. Muchas gracias y buenas noches.